Muy buenas tardes para todos. Como hicimos la vez pasada, si les parece, vamos a mirarnos, a encontrarnos un poquito, a saludarnos y luego pues podemos apagar las cámaras, si les parece. Bueno, profe. Bueno. A ver, hola Elena, ¿cómo estás? Joana. ¿Bien? Aquí estoy, profe. Ajá. ¿David es estudiante o es invitado, David? Soy estudiante. Ah, bueno, la vez pasada no estuviste, ¿cierto, David? No, porque tenía otro asunto para atender. Ah, bueno, muy bien. Entonces, ya estamos con Joana, con Elena. ¿Quién más está por aquí? Gisela. Gisela tampoco estuvo, ¿cierto? No, profe. Bueno, bienvenidos los que no estuvieron la vez pasada. Pues como estamos grabando, tienen igual la oportunidad de revisar después, ¿no? Y David, ¿te dejas conocer? Y no tengo cámara, profe, qué pena, pero pues, Bueno. no sé, cualquier pregunta, cualquier información. Bueno, después. la próxima vez entonces, si estamos de nuevo juntos, esperamos poderte ver. Bueno. Okay. Bueno, entonces, ya si quieren, ya nos saludamos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido esta semana? Excelente, profe. Muy bien, profe. Bueno, me alegro. Trabajando para su grado ya, ¿no? Qué bueno. Muy buenos planes tienen para este semestre. Vamos entonces, voy a apagar la cámara para compartir pantalla y que podamos empezar. Bueno. Primero quería compartirles ¿allí están viendo todos? ¿Están viendo la pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, profe. ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, cuando ustedes no me escuchen o cuando no puedan ver, por favor me informan. Bueno, aquí quería compartirles, es un libro que publicamos en la universidad, del cual yo fui editora científica, como ven acá arriba, con una compañera. Este libro se llama De la ética a la bioética en las ciencias de la salud y participaron docentes de cada uno de sus programas de psicología, de enfermería, de todos. Entonces de aquí, pues lógicamente tenemos bastante bibliografía para cuando puedan adquirirlo. Está también en el repositorio de la universidad, ¿no? En los libros. Entonces no tiene ningún problema. Voy a dejar de compartir para compartirles entonces. Ustedes recuerdan que la vez pasada estuvimos hablando, ¿de qué hablamos? A ver, para los que no estuvieron, ¿qué les vamos a contar? Los que estuvieron, ¿qué les dicen? A David y a Gisela que no estuvieron. ¿Se acuerdan de qué hablamos? Unos conceptos fundamentales ¿de qué? De la ética profesional. Exacto. Vimos unos conceptos que necesitábamos saber primero para poder continuar en el proceso. Vimos que era la ética, que era la moral, dijimos si era lo mismo, si eran diferentes, llegamos a una conclusión al respecto. Hablamos también de derechos fundamentales que tenemos los seres humanos como la confidencialidad,
qué es lo que hacemos cuando cuidamos del secreto profesional. Y también de la autonomía, que es el otro derecho fundamental que tenemos y que está plasmado en el consentimiento informado que todos ustedes ya conocen. Y que vimos algunos otros documentos que me dijeron que no habían visto antes, ¿cierto? Joana y Elena. Sí, Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a hacer ya como la continuación, como el paso de lo que es la ética a la bioética. Una vez que conocemos todos estos conceptos fundamentales, vamos entonces a ver acerca de lo que es la bioética. Déjenme entonces, voy a compartir un momento. Allí están viendo la pantalla. sí. Listo. Esta presentación ya la hice la vez pasada, pues para los que no estaban allí generalmente queda. Conocí un poquito de cada uno de ustedes. A ver, Gisela y David, ¿qué nos pueden contar antes de cómo empezar? ¿Qué hacen? ¿De dónde son? ¿Cuál es su meta más próxima? ¿Qué nos pueden contar? Pues igual que algunos compañeros de aquí, estudiante de 10º semestre, tengo 25 años. La meta más próxima pues es graduarme ya, entrar en el mundo laboral. Oh, Eh, y bueno, realmente aprender porque pues, la psicología es algo que me gusta bastante, entonces muy eso. bien. Gracias, David. David es un nombre muy bonito. Mi hijo se llama Oscar David, el mayor. Oscar Eh, David. Gracias. ¿Cómo? Ah, digo, gracias. Bueno, Gisela, ¿qué nos puedes comentar? Eh, bueno, profe, mi nombre es Gisela Torres, yo tengo 23 años, también soy estudiante de psicología. Pues estoy un poquito regadita realmente. Yo este semestre apenas estoy haciendo trabajo de grado 1. ¿Qué metas próximas tengo? Pues en el momento, pues graduarme, que es como lo más importante. Y, y ya luego, pues enfocarme en mi carrera. También como David, me gusta mucho la carrera que he escogido y pues ahorita con el diplomado estoy más que interesada. Ok, bueno, listo, entonces vamos a continuar. Voy a hacer un pequeñito recuento de algunas cosas importantes de lo que vimos en la clase pasada. Entonces vamos a ver, espérenme un momento. Cuando vamos, digamos, como les dije, a hacer esa transición de lo que es la ética a la bioética. Entonces vamos a retomar qué nos dicen los autores sobre la ética y la moral. Le voy a pedir el favor a David que nos lea, ¿sí? Claro, los diferentes autores coinciden en definir la ética como una ciencia por tener un objeto de estudio que es la moral, entendiendo como moral los actos o comportamientos humanos y conceptuando entonces que la ética es la ciencia que estudia los actos humanos en relación con el bien y el mal, para reflexionar sobre ellos, juzgando si son buenos o malos, correctos o incorrectos, aclarando que para ser estudiados y juzgados estos actos deben ser conscientes, libres y voluntarios, pues de lo contrario estarían por fuera del campo de competencia el ético. Muy bien, gracias. Entonces miren que con esto les estoy haciendo como un resumen de lo que hablamos la clase pasada. Estamos diciendo que la ética es una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene un objeto de estudio. ¿Qué es lo que estudia la ética? Estudia la moral. ¿Y qué es la moral? La moral son todos nuestros actos o comportamientos humanos. Entonces la ética es la que nos lleva a reflexionar si eso que vamos a hacer está bien o está mal. ¿Sí? Juzgamos esos actos si son buenos o si son malos, correctos o incorrectos. Yo les comentaba la vez pasada, en la sociedad uno muchas veces escucha decir, esa persona es inmoral.
o es muy correcta, ¿sí? Ahí estamos haciendo una reflexión ética porque estamos juzgando esos actos humanos. Pero aquí hay algo muy importante que de pronto no le puse énfasis la vez pasada, y es que para que esos actos humanos los podamos estudiar y juzgar, estos actos deben ser conscientes, libres y voluntarios por parte de quien los realiza. Entonces, por ejemplo, si tenemos una persona que tiene una discapacidad cognitiva, ¿será que podemos juzgar sus actos? ¿Qué me dicen? Porque no tiene toda la capacidad mental para realizar esos actos. ¿Podremos juzgarlos desde el punto de vista ético? ¿Aló? ¿Qué se me hicieron? A ver, alguien que quiera contestar. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, entonces miren, si es una persona que tiene un problema cognitivo y no tiene toda la conciencia para realizar sus actos, pues no está, como dice acá, en el campo de la ética, no podemos juzgarla. Igual si hay una persona que no es libre, por ejemplo, un secuestrado. Un secuestrado muchas veces lo han obligado a asesinar, según lo que hemos visto, según lo que hemos escuchado, ¿cierto? Lo han obligado a matar a otra persona. No es libre en ese momento, por lo tal, su acto no es totalmente voluntario. Por lo tanto, vamos a decir que no lo podemos juzgar desde lo ético, de pronto lo pueden juzgar desde lo legal o desde lo penal, pero no lo podemos juzgar desde lo ético. ¿Es claro hasta ahí? ¿Es claro Sí, hasta profe. ahí? Sí. Ok. Entonces eso es muy importante que lo tengamos para que los actos puedan ser juzgados o estudiados por la ética. Estos actos que en nuestra moral deben estar dentro del campo de la ética. Entonces debe ser una persona que esté consciente, que sea libre y que sus actos sean voluntarios. Es decir, que si la persona decidió robar, tiene toda la libertad para hacerlo, nadie lo está presionando, nadie lo está obligando, entonces puede ser juzgado desde el aspecto ético. Eso es lo importante. Por otro lado, quiero que leamos esta definición que hace una escritora, una filósofa, Esperanza Guizán. A ver, Joana, ¿puedes leer, por favor? Sí, profe. Bioética. Al respecto, afirma Esperanza Guizán, la ética es la disciplina que indaga la finalidad de la conducta humana, de las instituciones sociales, de la convivencia en general. Se la puede suplir de los, perdón, se la puede suprimir de los planteles de estudio, pero no se la puede eliminar ni a nivel académico ni a nivel cotidiano. A pesar de la humildad de su tarea, le cabe, no obstante, en nada desdeñable honor de ser o de debe ser la conciencia del mundo, la inquisidora del poder y la opresión, del desajuste y la soledad. A modo de brújula, señala la dirección para que el gran barco del mundo no se pierda en la bruma de la incomprensión, la intolerancia o el sufrimiento inútil. Exacto, entonces a mí me gusta como mucho esta definición porque me parece que es más como un poema, si ustedes lo revisan, ¿no? Dice, se podrá suprimir de otras partes, pero nunca de los planteles de estudio,
ni de los niveles académicos y mucho menos del nivel cotidiano, es decir, de la vida diaria. No se puede suprimir porque hace parte del ser humano. Y dice que a pesar de que tiene una humilde tarea, que es esa parte de reflexionar sobre los actos, tiene el honor de ser la conciencia del mundo, la inquisidora del poder y la opresión. ¿Por qué la conciencia del mundo? Porque cada vez que yo reflexiono sobre un acto, estoy dando un juzgamiento de si es culpable o si es inocente, ese acto y esa persona. Entonces miren que realmente el papel que juega la ética es muy importante. Dice que es como una brújula que señala la dirección en el gran barco del mundo. A mí me gusta mucho la poesía, no sé ustedes, y me gusta esto porque me parece que tiene mucho que ver con una forma de poesía. Una vez que tenemos eso, también quiero mostrarles que leamos, digamos, detenidamente esto, porque esto me parece que juega un papel importante en la profesión que ustedes han estudiado y que han escogido, que es la psicología. Me parece que si la vemos detenidamente, vamos a encontrar que hay mucho de psicología en esto. Ustedes me dicen si están de acuerdo conmigo o no. A ver, ¿quién quiere leerla? Es una parte de Jorge Luis Borges, de una conferencia en la que él estuvo. ¿Recuerdan quién es Jorge Luis Borges? Es un escritor, ¿no? Muy importante en el mundo. Entonces vamos a leer, por favor, qué es lo que dice aquí Jorge Luis Borges. A ver. Jorge Luis Borges expresa en el siguiente aparte: la vida, como estos diálogos y como todas las cosas, ha sido prefijada, también los temas a los que hemos acercado. Con el correr de la conversación, he advertido que el diálogo es un género literario, una forma indirecta de escribir. El deber de todas las cosas es ser una felicidad, si no son una felicidad, son inútiles o perjudiciales. A esta altura de mi vida siento estos diálogos como una felicidad. Las polémicas son inútiles. Estar de antemano de un lado o del otro es un error, sobre todo si se oye la conversación como una polémica, si se la ve como un juego en el cual alguien gana y alguien pierde. El diálogo tiene que ser una investigación y poco importa que la verdad salga de la boca de uno o de la boca de otro. Yo he tratado de pensar al conversar que es indiferente que yo tenga razón o que tenga razón usted. Lo importante es llegar a una conclusión y que del lado de la mesa llega eso, y de qué lado de la mesa llega eso, o de qué boca, o de qué rostro, o desde qué nombre es lo de menos. Gracias. ¿Están de acuerdo con esta definición o qué piensan de esta parte que habló Jorge Luis Borges, de este diálogo? A ver qué opinan. David, ¿estás por ahí? ¿Qué me dices? O Brenda, que ya llegó. Brenda, ¿escuchaste lo que leyeron? Sí, señora. Pues pienso que se relaciona pues con la psicología, ya que hablan mucho del diálogo. Sí. Bueno, ahí lo escriben como un género literario, bueno, como un género literario, forma de escribir, pero pues el diálogo, bueno, viene siendo como nuestra forma de expresión y de la cual obtenemos información del paciente. También dice que, bueno, la parte donde dice que no importa, o sea, quién diga la verdad, es como algo del psicólogo que nosotros reconocemos también la palabra del otro, y el paciente es como también esa persona que va a potenciar su tratamiento, así que él también es conocedor de la verdad. Nosotros somos como técnicos que le ayudamos a como que a llegar a eso. Entonces sí se relaciona. Ajá, muy bien. Muy buena reflexión. Entonces, por eso les digo que a mí personalmente me pareció que era muy importante para ustedes, porque dicen muchas cosas que sé que tratan los psicólogos. Teniendo en cuenta esto, entonces, continuamos.
Y dice que cuando el ser humano se ejercita en el diálogo ético, puede realizar una extensión a la reflexión personal. Y aquí llegamos a lo que es la bioética. Como todos sabemos, en este momento la tecnología tiene un avance vertiginoso, audaz, y como dice aquí, y a veces temerario de la ciencia, sobre una nueva ciencia que toma auge, que es la bioética. La bioética es una ciencia también que aparece en los años 70, más o menos, aunque se dice que antes ya se había conocido, pero empieza a hacerse muy notable desde los años 70 por una estadounidense. ¿Esta bioética qué es? La bioética es la que establece límites a aquellas instituciones o personas que por obtener beneficios personales, económicos, sociales o de cualquier índole, no dudan en atropellar o vulnerar a otras personas en la búsqueda de esos beneficios. Entonces, por ejemplo, como ya estamos hablando de bioética, que es el otro tema que ustedes deben conocer muy bien, para poder entrar en esa ciencia de la psicología que es tan humana, que es más humana que todas las otras ciencias de la salud, porque en las otras sí tratamos a un ser humano, yo como odontóloga, el médico, pero quien entra realmente en esa humanidad del paciente es el psicólogo, son ustedes. Entonces, la bioética, por ejemplo, va a estar reflexionando porque ya pasa de lo que es la teoría ética a la praxis, es decir, a la práctica. Por ejemplo, cuando hablamos de clonación, ¿recuerdan de qué se trata la clonación? ¿Alguien sabe? No sé si alguna vez escucharon la clonación de la ovejita Dolly, que se realizó hace algunos años. ¿Alguien tiene alguna opinión sobre eso? ¿Se acuerdan de qué se trata o no? Aunque eran muy jóvenes en ese entonces, creo, pero de todas maneras de pronto escucharon hablar de esto. ¿Alguien sabe algo al respecto? Yo he escuchado y tengo entendido que incluso es una técnica que tiene el uso permitido hoy en día, la clonación de animales o mascotas fallecidas. Ajá, bueno, en ese entonces, gracias, David. En ese entonces, en ese tiempo, clonaron una ovejita. La ovejita se llamó Dolly, la clonación de la oveja Dolly. ¿Qué pasó con la oveja Dolly? Esa oveja Dolly tomaron células madres de su progenitora y de ahí la clonaron. Pero ¿qué pasó con la oveja Dolly? Fue un experimento in vivo, ¿sí? Los experimentos in vivo primero deben hacerse en un laboratorio, de ahí pasamos a los animales, y si en los animales ya dan resultados en un porcentaje alto, entonces podemos pasar a experimentar en los seres humanos, porque los seres humanos somos los que tenemos más derechos, tenemos la dignidad, necesitamos todo el respeto. Entonces, ¿qué pasó con la ovejita Dolly? La ovejita Dolly envejeció prematuramente y murió. De ahí que la ciencia concluyó que ese experimento no había superado siquiera el 40% de éxito. Por lo tanto, en este momento, en todas las leyes del mundo está prohibido clonar seres humanos, ¿sí? En este momento se clonan, digamos, células, tejidos y hasta han empezado a hacerlo con órganos, pero no está permitido clonar seres humanos, porque todavía no hay un experimento en animales que nos diga, mire, fue un éxito en este animal, ya podemos empezar a clonar seres humanos, ¿sí? Y hay muchas preguntas que surgen. Si yo clono a un ser humano,
¿Será que va a tener los mismos dones, los mismos gustos, va a tener los mismos conflictos que el progenitor que donó sus células? ¿Ustedes qué opinan? No, claramente no. Seguramente que no, ¿cierto? Seguramente lo más que se va a poder clonar es su parte material, su parte de la materia. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, la bioética establece unos límites, que por eso a veces la ciencia dice que es que no, que la bioética no deja avanzar la ciencia. Pero si pensamos en que hay que respetar la dignidad del ser humano, estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con la bioética en que es necesario siempre establecer unos límites que no debemos traspasar. Y esto es lo que hace la bioética. Y hay muchos temas que forman dilemas éticos, como vamos a ver de pronto en la siguiente clase un poquito más profundo. Les voy a traer unos casos para que ustedes resuelvan, ¿sí? Cosas que suceden en la vida diaria y que, por ejemplo, dicen esa persona debe reanimarse o no debe reanimarse. Entonces, son dilemas éticos que se forman y con respecto a los avances tecnológicos que en la bioética es lo que más límites pues están colocando. Vamos entonces a continuar con uno de los temas también que está muy relacionado con la bioética porque toca total al ser humano y que estoy segura que los psicólogos, no sé si les habrá tocado ya de pronto en sus rotaciones, pero estoy segura que a muchos les va a tocar hablar sobre el duelo que produce la muerte. Sobre todo la muerte de un ser querido o la muerte en general. Si ustedes ven ahora ese terremoto horrible que hubo en Siria y en Turquía, y la emoción cuando sale un niño de 3 años, sale feliz, que lo han rescatado, cuando nace un bebé que está todavía cogido el cordón umbilical de su madre, aunque su madre está muerta, y el bebé sale a la vida. La muerte es la realidad límite que tenemos todos como seres humanos. ¿A alguno le ha tocado cubrir un duelo en un paciente de este tipo o todavía no? ¿Qué me dicen? A ver, David, Brenda, que no le ha oído, Dylan, que está de nuevo por acá. A ver, Dylan. No, profe, todavía no me ha tocado. A mí me tocó cubrir un duelo repentino de una paciente. Estábamos tratando otra temática y fue una muerte repentina. Ya. Y seguramente que estos son los duelos que más se les van a presentar, ¿no? Porque a veces es muy difícil aceptar la muerte. Todos sabemos que en algún momento vamos a morir, pero siempre que hablamos de muerte en bioética, como que uno se resiste a hablar de este tema. Y uno prefiere, no hablemos de eso, que ese tema no me gusta. Hay una resistencia a hablar de esto, aunque sabemos que es lo más seguro que tenemos, inclusive más que el mismo nacimiento. La muerte es lo más seguro. Entonces vamos a hablar un poquito de esa muerte como realidad límite. ¿Qué clasificaciones tiene? ¿Cómo se trata? Sobre todo desde el punto bioético, y que está muy relacionado con lo que ustedes deben tener en cuenta como psicólogos al momento de tomar una decisión. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Cómo vamos hasta ahí con este tema? ¿Cómo les parece? A ver, Dylan, que iba a hablar, ¿qué me dices?
Bien, profe, estamos bien. ¿Cómo te parece este tema? Sí, profe, muy interesante. Bueno, entonces continuamos acá. Vamos a ver que la muerte, pues digamos los filósofos, los escritores más reconocidos han definido también la muerte de diferentes maneras. Vamos a ver qué dice la muerte como evento y la muerte como un contraste. Dylan, ¿puedes leer, por favor? Sí, profe. Gracias. La muerte como evento. Suceso obtenido como resultado de la incapacidad orgánica de sostener la homeostasis dada a la degradación del ácido desoxirribonucleico que se llama ADN, Sí, contenido en los núcleos celulares. La réplica de las células se hace cada vez más costosa. La muerte como contraste es el fin de la vida opuesto al nacimiento. El evento de la muerte es la culminación de la vida de un organismo vivo. Sinónimos de muertos son occiso, que se es muerto violentamente, y difunto. eso, gracias. Entonces ya vemos que lo tienen como un evento y es cuando hay una degradación de ese ADN, el ácido desoxirribonucleico que tanto escuchamos hablar cuando nos enseñan sobre el ADN, ¿cierto? Porque el ADN también en este caso tiene mucho que ver con el genoma humano. ¿Sí han escuchado hablar del genoma humano? ¿Y a qué se refiere ese genoma? Que está todavía en estudio, pero ya casi han sacado muchísimas partes importantes. De hecho, no, ya se descifró todo el genoma humano, ya hubo la primera descomposición entera. Exacto. Ese genoma humano es nuestro mapa genético, ¿no? Entonces de ahí están sacando muchas enseñanzas. Se puede saber qué enfermedades posiblemente vamos a padecer, a veces con un cabello, con la uña, con la sangre, podemos reconocer qué enfermedades va a padecer esa persona y más o menos en qué edades. Entonces ese mapa genético es vital, pues para que cuando la ciencia vaya avanzando pueda controlar mucho más estas enfermedades, ¿no? Que se van presentando en el ser humano. Aunque como vemos, desaparecen unas porque la ciencia avanza y las contrarresta, pero van apareciendo otras que la misma tecnología nos ha traído. Por ejemplo, los fonoaudiólogos dicen que en este momento, ¿qué enfermedades están apareciendo a causa de la tecnología? ¿Qué enfermedades han escuchado? A ver, Gisela, David, ¿qué enfermedades han escuchado que aparecen y que los fonoaudiólogos están hablando mucho de eso? ¿No han Profe, pues escuchado? yo sinceramente no he escuchado de enfermedad. De pronto sí lo que he escuchado es que ahora digamos que el tema de que los niños estén en un celular o que los adolescentes estén en un celular, pues, por ejemplo, con los juegos, pues Sí. de pronto generan en ellos ciertas acciones violentas de los mismos juegos que son un poco violentos, pero pues realmente yo no sé qué tanto influye en que un niño juegue en un celular mucho tiempo y que genere en esa persona o en ese niño pues como acciones violentas. La verdad no sé tampoco sobre enfermedades y no he escuchado realmente. Ok, gracias. ¿Alguien ha escuchado alguna enfermedad que se esté produciendo por la tecnología? Bueno, yo les cuento, yo tengo cursos de educación en salud y en los cursos de educación en salud tenemos estudiantes de toda la facultad de salud. Tengo entonces de fisioterapia, de regencia de farmacia, de APH,
de medicina, todos, la gran mayoría, ¿sí? Y dicen los fonoaudiólogos que se está perdiendo en muchos pacientes la audición, decibeles que estamos perdiendo por causa de los celulares y los audífonos. Eso es una de las enfermedades que están apareciendo desde los niños, los jóvenes. En el avión la otra vez me contaba una paciente, pues de odontología, que su niño tenía un fuerte dolor con la presión en el oído. Y resulta que después hicieron, digamos, como todo el estudio y empezaron a darse cuenta que tenía problemas de audición por la cantidad de tiempo que él se mantenía con los audífonos. Entonces esa es una de las cosas. Lo otro es problemas cervicales, de la parte del cuello, de la parte de la nuca, porque estamos mucho tiempo con la cabeza inclinada mirando el celular. Por ahí les voy contando para que ustedes se vayan dando cuenta. De pronto no se han dado cuenta, pero eso es lo que ya sabemos. Bueno, entonces ya vimos estas definiciones de lo que es la muerte. Vamos a continuar entonces, que hay muchas preguntas. Y esto me imagino que a los psicólogos les van a preguntar, no sé, yo pues nunca he ido donde un psicólogo como paciente. Tengo muchos amigos psicólogos y me parece muy chévere y tuve muchas compañeras en algún tiempo que eran psicólogas, pero no sé si van a llegar a preguntarles esto. Pues de entonces la gente se va a preguntar, ¿por qué tenemos que morirnos o por qué se tienen que morir esas personas que nosotros amamos? ¿Sí? Desde lo religioso, no sé si desde lo religioso también les hacen preguntas, me gustaría saberlo. Porque, por ejemplo, esta dice qué sucede en la muerte o después de la muerte. Me gustaría saber si alguna vez en sus prácticas les han preguntado desde lo religioso esto o nada que ver con sus consultas de psicología. Pues desde mi experiencia, pues un poco, o sea, con cuestión de la palabra muerte, soy un poco, no sé, como cohibida. Hubo una materia, se llama, creo que era como teología, algo así. Atología. Ajá, y fue una materia que tuve mucho Atología, sí. duro mirarla, porque la palabra muerte me produce algo en el cuerpo totalmente horror, como feo. Sí. Entonces yo los lugares donde eran de práctica, por ejemplo, como en el hospital, en el geriátrico, evité mucho estar en esos lugares porque es donde más se ve ese tipo de experiencias. Entonces, como que siempre evito, aunque me va a llegar el momento en que tengo que enfrentarlo, pero no sé. Era lo que les decía al comienzo, ¿no? Siempre que tocamos este tema, que lo único seguro que tenemos no nos gusta, a nadie le gusta, pero hay muchas personas que tienen mucha dificultad en hacer los duelos de este tipo. Y uno lo ve a diario, con que pasan años y años y la persona sigue. Y creo que desde la psicología eso no es normal. ¿O qué me pueden decir? ¿Esos duelos tienen un tiempo como límite para superarse o pueden continuar por años y eso puede ser normal? No, eso no, pues lo que tengo entendido es que un duelo es algo normal, pues en cierto determinado tiempo y cuando no tiene mucha duración y cuando no es algo constante. Pero ya cuando se vuelve, digamos, de muchos años eh, y que digamos que incapacita a la persona para poder hacer ciertas actividades que normalmente hace cotidianamente y le impide hacer ciertas cosas, creo que ahí ya es un duelo ya, pues difícil, pues grave, pues. Exacto. Y esto sí les va a llegar a ustedes, ¿no?
con mucha seguridad, ¿cierto? Y muchas personas familiares van a hacer que sus familiares lleguen hasta donde un psicólogo para tratar de superar estas etapas, difíciles etapas pues que tiene la vida. ¿Sí? Entonces, estas son muchas de las preguntas que todos en algún momento nos hacemos, nos hemos hecho, porque pues todos hemos perdido seres queridos, muy seguramente. Se me devolvió. Bueno, ahora vamos a ver entonces ya algo como unos aspectos médico-legales que es muy importante también que ustedes conozcan con relación a la muerte. Recuerden que estamos hablando de un ser humano que debe superar esta etapa para sí mismo, para las personas que ama, inclusive también para la sociedad, como lo que les decía ahora con lo que ha pasado en el terremoto, ¿no? Que uno ve esas imágenes, ve a la gente que llora, que se queda sin casa, que se queda sin nada, tantos niños huérfanos por causa de que sus padres murieron. Entonces es doloroso, así no los conozcamos, así no sean cercanos a nosotros. Vamos a leer entonces, me ayudan con aspectos médico-legales. A ver, ¿quién puede leer? ¿Joana o Stephanie? Profe, A ver, dice, una definición médico-legal de muerte es la detención del proceso que preserva la integridad física del cuerpo, es decir, la detención del proceso de la vida y como tal es una secuencia de hechos que culmina en la cesación sí, cesación o de sea, las funciones esa, ¿no? biofisiológicas. Ujú. A este respecto, los legistas y abogados han estudiado a fondo las manifestaciones de la muerte, la que han confirmado mediante la comprobación de la abolición de las funciones nerviosas, inmovilidad, flacidez muscular, parálisis de esfínteres, ausencias de actividades psíquicas, extensiones de las funciones circulatorias, imagino que aquí dice ausencia de pulso y lateo cardíaco y extensión de las funciones respiratorias. Entonces, desde lo médico legal, ya vemos que también tiene una definición, ¿sí? Que es necesario conocer por los médicos, los abogados, que han estudiado a fondo cuáles son estas manifestaciones de la muerte. Vemos entonces que generalmente, para llegar a la muerte, generalmente, ¿no? No siempre, ya vemos que hay muchas muertes violentas, sobre todo en este tiempo, que hay muchas muertes intempestivas, como decía ahora David, creo que era que hablaba, de una muerte repentina. Sí. Sí, vemos que muchos deportistas, que uno dice, pero es un deportista, supuestamente los deportistas tienen actividad física, cuidan su dieta, y sin embargo, tienen una muerte súbita, inclusive en la misma cancha en donde están haciendo deporte, ¿no? Entonces, no siempre hay que pasar por una enfermedad, aunque si nos ponemos a ver si esas muertes súbitas tienen una enfermedad oculta que no conocíamos. Pero en este caso vamos a hablar de que hay que pasar por una enfermedad para llegar a la muerte. Aquí porque vamos a hablar de enfermedades terminales para ver 3 conceptos básicos que ustedes como profesionales sanitarios, como profesionales de la salud, deben conocer, que ya vamos a ver cuáles son. Y que en general no los conocemos porque la mayoría de las veces no hay cursos que digan, vamos a ver esto. En bioética generalmente es que lo vemos. Entonces, vamos a leer qué es una enfermedad. A ver, Brenda, ¿me ayudas? Por favor. Sí, profe.
Enfermedad. Una enfermedad es un trastorno físico o mental que provoca alteraciones en el funcionamiento normal del organismo, ya sea a nivel físico o a nivel psíquico. Enfermedades terminales. Se utiliza este término para referirse a las enfermedades incurables para las que se carece de solución. Suelen ampliar una corta esperanza de vida. En muchos casos son enfermedades degenerativas. Entre las enfermedades terminales están algún tipo de cáncer. En muchos casos, en el hecho de que una enfermedad sea terminal, influye el haber recibido tratamiento a tiempo, como ocurre en el caso del SIDA, de la detección de algunos tumores, o de la detección de algunos tumores. Listo, muchas gracias. Entonces ya vemos que tenemos también aquí las definiciones de lo que es una enfermedad, de lo que es una enfermedad terminal, que se refiere a enfermedades incurables que carecen de solución. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque esto tiene mucho que ver, y lo vamos a ver ahorita, sobre la dignidad del ser humano y qué derechos debemos respetar de ese ser humano. Entonces, es importante que conozcamos primero qué es una enfermedad terminal, y que entre estas enfermedades terminales, pues ya conocemos muchas de estas, ¿no? Sobre todo los que trabajamos con salud. Entonces, vamos a mirar. Y los términos que yo les decía que ustedes deben conocer, que ahora ha estado muy de moda, de boga, la palabra eutanasia. Y vamos a conocer lo que es la eutanasia, la distanasia y la ortotanasia. ¿Han escuchado hablar de eutanasia, cierto? Sí. De ortotanasia y de distanasia también han escuchado hablar. De esas personalmente no. Ok. ¿Alguien ha escuchado hablar de esas? Ortotanasia y distanasia. ¿Alguien ha escuchado? No. Bueno, No, profe. entonces vamos a conocer un poquito esto. Profe, la eutanasia es la que la misma persona pide morir. Sí, señora. Y eso es lo que estamos, esa es la que vamos a leer entonces ahorita. A ver, lee por favor qué es la eutanasia. ¿Joana? Puedes leer. La palabra eutanasia viene del griego así, bueno, nato, así, Thanatos, muerte. thanatos, perdón, muerte, buena muerte, término que ha evolucionado y actualmente hace referencia al acto de acabar con la vida de otra persona a petición suya, con el fin de minimizar su sufrimiento. Formas de aplicación de la eutanasia, eutanasia pasiva y eutanasia activa. Exacto. Entonces, vamos a ver esto. Denme un minutico, por favor, que están tocando. Denme un minuto, por favor. Bueno, entonces decíamos que de la eutanasia casi todos ustedes han escuchado hablar, que es la eutanasia. Porque hemos escuchado mediáticamente que ha habido una gran difusión acerca de la eutanasia. No sé si se dieron cuenta de la señora que le autorizaron la eutanasia, después se la negaron y ella apeló con su abogado. ¿Sí se dieron cuenta, cierto? ¿O no? ¿O dónde están? ¿Viven en Colombia? Y Sí, se sí, dan escuchamos la noticia. exacto en la noticia. Entonces tenemos que la eutanasia es cuando la persona
Pues primero aquí hay algo muy claro, ¿no? Y dice que viene de la palabra, son palabras griegas. Dice eu, bueno, thanatos, muerte. Inicialmente se decía que la eutanasia es una buena muerte, pero esto ha evolucionado porque en realidad parece ser que no hay ninguna buena muerte que sea buena, porque lo bueno es la vida, lo bueno es vivir, pero no buenas muertes, desde el punto de que lo veamos también. Entonces ha evolucionado y es cuando la persona dice que ya no quiere vivir más o porque tiene mucho dolor o por diferentes razones que incluso sus abogados son los que llevan ese legado para hacer las peticiones. Muchos dicen que con el fin de minimizar su sufrimiento. Tenemos entonces que hay dos formas generales de eutanasia: la eutanasia pasiva y la eutanasia activa. La eutanasia activa es aquella en la que directamente por una acción se produce la muerte del paciente, ya sea aplicándole una inyección, dándole una droga con la cual sabemos que va a parar todo su sistema cardiorrespiratorio. Esa es la eutanasia activa. Como su nombre lo dice, es una acción directa que acaba con la vida del paciente. Y la eutanasia pasiva es por omisión. ¿Qué es omisión? Dejar de hacer algo con lo cual yo sé que el paciente puede seguir viviendo. ¿Cuál sería, por ejemplo, esa? ¿Cuál se les ocurre a ustedes? ¿Qué podría ser? Buenas noches. Buenas noches. Podría ser, disculpa que te interrumpa, de mi otra compañera, podría ser en caso de personas que reciben quimio y deciden suspenderla. No, pero eutanasia pasiva, eso lo vemos ahorita, pero estamos hablando de eutanasia pasiva por omisión. Algo que dejamos de hacer y que sabemos que con eso va a seguir viviendo el paciente, pero en ese instante, en ese momento, decidimos no hacer nada para que siga viviendo. Por ejemplo, ¿qué sería? El respirador, desconectarlo. Exacto. O ¿qué otra cosa? Por ejemplo, cuando un paciente cae, tiene un paro, ¿cierto? Tiene un paro, una falla cardiorrespiratoria. Entonces, en ese momento, quien está a cargo decide no reanimarlo. Eso es una eutanasia pasiva porque es por omisión. Dejo de hacer algo con lo que yo sé que muy posiblemente ese paciente va a seguir viviendo. Esa es la eutanasia pasiva. Pero es que, bueno, no sé, yo entendía para eutanasia que era como la decisión propia de la persona, pero si ya otro decide por ti no asistirte sin tener en cuenta como que lo que opinas al respecto, o sea, eso no considero, o sea, no pensaba que fuera eutanasia como tal. Ok, mira, muy importante. Hay que tener en cuenta y cuando les traiga, si Dios quiere, la próxima vez unos casos que les voy a traer, es muy importante hablar con los familiares, ¿cierto? Y decirle, en caso, por ejemplo, de lo que estamos hablando, de que a mí me dé un paro respiratorio, cardiorrespiratorio, por favor no me reanimen. Pero ¿qué pasa cuando no hablamos con nuestra familia? Y no le decimos, mire, lo que yo quiero, si a mí me pasa esto, es esto. Entonces, se ha visto en muchos casos que, por ejemplo, el paciente incluso ha firmado un consentimiento informado y ha dicho, si esto me llega a pasar, por favor, no me reanime. Pero en el momento que le sucede a ese paciente, ¿quién decide por él? La esposa o los papás, ¿sí? O quienes estén en la línea más cercana de consanguinidad y que sean, digamos, los representantes legales en ese momento. Entonces ha pasado que en ese momento la esposa dice, reanimen. Y si ustedes saben que no lo hacen,
pues luego demandan a los médicos o a los que están a cargo de ese paciente. ¿Sí? Entonces es importante hacerlo así. Entonces volvamos a tu pregunta para terminar como de aclarar eso. Lo último que preguntaste, ¿quién fue? Perdón. ¿Quién fue que hizo la última aclaración? Yo, profe. A ver, entonces volvamos a eso. De una vez más, ya después de lo que he dicho, dime entonces qué era lo que estaba diciendo, por favor, de nuevo. Que, o sea, se explica la diferencia entre eutanasia pasiva y activa, pero, o sea, mi duda era que cuando, o sea, si no deciden hacer nada por salvar la vida de la persona, o sea, yo no lo hubiera visto como eutanasia porque pensaba que era la decisión propia del sujeto, pero usted ya aclaró que a veces las personas pueden decir por adelantado, ¿cierto? De Sí, que si sucede algo, tomar consentimiento informado. sí, exacto, no hagan nada por él. Pero en caso de que no sea así, que no se haya hecho como que un aclaramiento adelantado, una consigna, sí se puede tener una demanda. Sí, eso se llama también voluntades anticipadas, que es otro documento que se firma, ¿ya? En que uno puede solicitar lo que uno quiere. Pero como te digo, si uno no habla con su familia, en el momento que esos casos se presentan, la familia es la que decide. Entonces viene ahí la cuestión, ¿no? De la eutanasia pasiva y la eutanasia activa. ¿Quedan entonces claros estos dos términos? Que es importante que lo sepamos para continuar. ¿O hay alguna otra duda? Está claro, profe. Bueno, gracias. Continuamos. Con respecto a la eutanasia, pues hay muchas opiniones. Y digamos que hay una gran división, como cuando se dice, cuando aparece la vida, en la concepción, en el momento en que se une el espermatozoide con el óvulo, o cuándo. Opiniones siempre muy divididas. Y aquí hay una de las frases que siempre se encuentran y es, cuando la vida es muerte, la muerte es vida y mi vida es mi propiedad privada. Igual que lo que dicen con el aborto, ¿cierto? El aborto provocado es también otro dilema ético de la bioética que se presenta en la bioética, porque entonces ahí esgrimen muchos argumentos y dicen, ¿quién tiene más derecho? ¿El bebé a nacer o la madre porque es su cuerpo? ¿Y en qué momento ese bebé puede tener más opinión? ¿O cuando está apenas empezando o cuando ya está más crecido? Miren que todos estos son dilemas de la bioética y es a los que se trata siempre de poner como un límite para no violentar la dignidad de los seres humanos. Pero vamos a ver que entonces en la eutanasia lo que se esgrime y que lo hacen los abogados y que lo hacen los mismos pacientes es esta pregunta: ¿existe un derecho a morir? A ver, Valerie, que a Valerie tampoco la conozco, no la vi la vez pasada. Valerie, ¿puedes leer? Sí, ya te leo. Bueno. Dice, ¿existe derecho a morir? Dentro de los debates éticos en la profesión médica, la eutanasia goza de una singular actualidad. Después de años, una gran literatura médica ha sido publicada a favor y en contra. La discusión gira alrededor de la tensión entre los imperativos éticos para aliviar el sufrimiento, particularmente en pacientes terminales, quienes toman una decisión consciente de finalizar sus vidas, y la proscripción contra la participación del médico y otros profesionales de la salud en control de una vida, en el control de una vida. Exacto. Entonces siempre se esgrime si existe ese derecho a morir, porque como hemos visto, los que han solicitado la eutanasia
dicen que su dolor es tan fuerte, que su sufrimiento es tan fuerte, pues que no vale la pena seguir viviendo así. Entonces, digamos que son consideraciones que cada uno de nosotros tendría que pensar y acudir, digamos, al criterio de cada uno, al sentido común y ver los casos como específicamente, ¿no? Para no generalizar, porque lo más duro de todo esto es generalizar y que digamos siempre que pase esto hay que hacer esto, siempre que pase lo otro hay que hacer esto. Entonces, como tratar de no generalizar, sino mirar cada situación muy específicamente. Entonces, como ya vemos, la eutanasia se puso totalmente de actualidad. Es de actualidad totalmente. Y y está polarizado, muchas cosas a favor y muchas cosas en contra. Pero ya vimos que legalmente hay muchos pacientes que ya han ganado esas batallas en este momento. Entonces vamos a ver, a continuar con esto. Vamos a ver qué es la distanasia. Le voy a pedir a Stephanie. Stephanie, ¿puedes leer? Sí, profe. Por- Distanasia. La distanasia consiste en el empleo de todos los medios posibles, sean proporcionados o no, para retrasar el advenimiento de la muerte, a pesar de que no haya esperanza de alguna de curación. También es conocida como encarnizamiento o ensañamiento terapéutico, pues no considera los sufrimientos añadidos al moribundo, es por tanto todo lo contrario a la eutanasia. Aquí son términos nuevos, entonces, que ustedes ya van a conocer. La distanasia es totalmente opuesto a la eutanasia. En la eutanasia se pide morir y en la eutanasia, digamos, que juega mucho la autonomía, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el paciente dice, yo me quiero morir, yo no quiero seguir viviendo, pero si él lo hace solo, sería un suicidio. Pero si él no lo hace solo y está pidiendo la ayuda de otra persona, está afectando la autonomía de esa otra persona que tiene que ayudarlo a morir. Entonces, allí surgen otras situaciones. En este caso, la distanasia, totalmente en contra de la eutanasia. Si hay una persona que ya no tiene esperanza de vida, se han agotado todos los recursos y ya no hay forma de que se restablezca y poco a poco va a ir decayendo hasta que muere. Hay familiares, hay personas que quieren que esa persona viva a costa de lo que sea. Entonces aquí viene lo que se llama el encarnizamiento o ensañamiento terapéutico. Es decir, ponen toda la tecnología a que le dé vida a ese paciente. Por ejemplo, le ponen respiradores artificiales, le ponen sondas, todo lo que es tecnología de punta, sin pensar en que ese paciente puede estar sufriendo más con todo eso. Además de que, pues se dice que a las personas cuando ya no tienen esperanza de vida y quieren dejar de sufrir, pues hay que dejarlas que se vayan, hay que irlas soltando. Y a mí me parece que esto es parte importantísima de los psicólogos. ¿Qué piensa de esto, David? A ver, de lo que estoy diciendo. ¿Está Pues por ahí? Sí. realmente considero que es que ¿cómo decirlo? Porque de una u otra manera, así pues como no se mencionaba que, o sea, que la persona no tiene ninguna capacidad de juicio
no tiene ninguna sentimiento del dolor, por ejemplo, etcétera, etcétera, digamos, si está en un estado de coma o en algún estado bastante, o bueno, por lo menos donde no tenga conciencia y no percibe el dolor, o sea, no puede percibir, por decirlo así, entre comillas, el dolor. Eh, Pienso que de una u otra manera, es que no, no sé, profe, es complejo porque casos se han dado, ¿no? De las famosísimas recuperaciones milagrosas y todo eso, y eso que soy una persona atea. Entonces, considero que es muy complejo realmente debatir en este tema. Exacto. Sí, estos dilemas éticos son muy difíciles de manejar, pero entonces, digamos, la distanasia dice que también afecta la dignidad de un paciente, de una persona, porque si yo sé, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo en los milagros, total, porque muchos milagros he visto, muchos milagros de diferentes razones en mi vida, total, ¿sí? Pero, digamos, viéndolo desde el punto de vista científico, que hay personas que ya definitivamente, a no ser que sea un milagro, van a seguir viviendo y teniendo una buena calidad de vida. Entonces, a veces, digamos como lo vemos en la foto, lleno de mangueras, lleno con respirador, que si tú le quitas el respirador inmediatamente va a morir. Es cuando la bioética dice, eso es distanasia y tampoco es digno para un ser humano. ¿Ya? Entonces, esta es la distanasia. Por eso dice todo lo contrario a la eutanasia. Hasta ahí está claro y la diferencia entre eutanasia y distanasia para todos. Sí, profe. Y vamos, digamos, a un tercer concepto que es la ortotanasia. La ortotanasia. En la ortotanasia, vamos a ver de qué se trata, porque esto es bien importante. A ver, Dylan, vuelve si lees, por favor. Dylan, ¿está por ahí? A ver, entonces, Valerie ya leyó, ¿cierto? Sí, profe, pero si quiere la leo, no hay problema. Bueno, listo, Valerie, por favor. Espérame, yo me acerco que lo veo. Dice, ortotanasia. Se entiende como el derecho del paciente a morir dignamente, sin el empleo de medicamentos desproporcionados y extraordinarios para el mantenimiento de la vida. En este sentido, se deberá procurar que ante enfermedades incurables y terminales se actúe con tratamientos paliativos para evitar sufrimientos, recurriendo a medidas razonables hasta que la muerte llegue. Ok, gracias, Valerie. Entonces aquí vemos que ortotanasia para la bioética es el término intermedio. Es lo más digno, digamos, que se podría decir para un paciente, para un ser humano. Ortotanasia es el término que se entiende como el derecho del paciente a morir dignamente. ¿Por qué? Porque ni lo vamos a matar, ni le vamos a cortar la vida, la existencia en un momento, pero tampoco lo vamos a tener atado solamente a tecnología, que lo van a mantener vivo solamente por tecnología, pero que sabemos que si se desconecta inmediatamente el paciente puede morir. ¿Sí? Entonces la ortotanasia es ese punto medio en que el paciente no tiene todos esos elementos desproporcionados y extraordinarios para mantener su vida, pero tampoco se le acaba con la vida. Esta es la ortotanasia. Entonces, ¿qué pasa con la ortotanasia? Que como se espera que la vida siga su ciclo normal, no podemos dejar al paciente tirado. Entonces, se le dan todos los cuidados.
Se llama, muchas personas llaman al sacerdote, le dan, digamos que guía espiritual, llaman al psicólogo para que el psicólogo le ayude a ir aceptando este evento de su muerte. También procuran que se encuentre físicamente lo mejor posible. Le dan líquidos, le dan todos los medicamentos que requiera en ese momento, pero lo fundamental, lo básico para mantenerlo con bien. Esta es la ortotanasia. Y entre esto tenemos que está también cogiendo mayor apogeo cada día lo que son los tratamientos paliativos. Estos tratamientos paliativos incluso ya los tenemos en Valle de Lili y en Banaco. Tenemos una clínica, una parte en esas clínicas que tienen tratamientos paliativos. Y en el mundo aumentan los hospitales para dar tratamientos paliativos a estos pacientes que, como alguien decía, no recuerdo quién era que decía, el paciente no se quiere hacer nada, no se quiere hacer ni quimioterapia, no se quiere hacer diálisis, no quiere hacer nada de eso, ¿sí? Entonces, se le ayuda a que tenga una buena calidad de vida, pues lo que pueda tener de calidad de vida hasta que llegue efectivamente el ciclo vital a su final. Esta es la ortotanasia. Alguien estaba comentando ahora, ¿cierto? Que una paciente, digamos, que no se quiere hacer quimio, pues simplemente define y decide no se la hace. Hace poco, nosotros, bueno, a finales del año pasado perdimos una compañera que ya estaba jubilada, pero fue por mucho tiempo docente en humanidades acá en la universidad. Y resulta que ella apareció con un cáncer, pero ya cuando le hicieron el diagnóstico tenía metástasis. Entonces ella lógicamente sabía y ella definió no hacerse nada. Entonces tratamientos paliativos con su esposo, sus hijas, las amigas, los familiares, tratar de darle todo este acompañamiento, el psicólogo, el pastor o el sacerdote, de acuerdo a cada uno. Todo esto es el tratamiento paliativo para permitirle que llegue a su muerte de la mejor manera, aceptando poco a poco, paso a paso, ese final, que es ineludible que ya llegue, ¿sí? Tuve otro compañero muy querido que era médico. Yo estuve como docente de ética y bioética también en la Universidad del Valle, ¿cierto? Desde el 97 hasta hace 2 años, que ya me retiré de allá. Y allá teníamos también un comité de ética, igual que acá en la Universidad de Santiago de Cali. Y yo pertenecía allá, así como pertenezco acá. Entonces, uno de nuestros compañeros, él fue director del hospital universitario. Era un médico muy correcto. También fue un secretario de educación o de salud también acá en el municipio. Era muy reconocido. Él llegó un momento en que necesitó diálisis. Él era médico. Él sabía a qué se iba a exponer. No estaba tan, digamos, no tenía tanta edad, porque tenía como unos 75 años más o menos. Pero cuando llegó el momento de la diálisis, él le dijo a su esposa y a sus hijas, no quiero hacerme diálisis, no me la voy a hacer. Y decidió no hacerla. Y pues su cuerpo siguió el proceso natural con los tratamientos paliativos hasta que llegó la muerte. Entonces, esto es la ortotanasia. Y a veces también no es que el paciente mismo
decida, sino que, por ejemplo, le dicen los médicos, mire, ya hicimos en el hospital todo lo que había que hacer. Lléveselo por favor a su casa, donde va a estar mejor, donde se va a sentir a gusto, donde va a estar rodeado de sus seres queridos, porque aquí ya no tenemos nada que hacer. También otro compañero médico, que era del comité de ética, tenía un aneurisma. Y en el hospital, en la clínica, le dijeron, no, no hay nada que hacer. Entonces se lo llevaron a su casa, vinieron sus hijos que vivían en el extranjero, estuvo en íntima comunión con ellos, con su esposa. Eso sí, vivía con morfina casi todo el tiempo sedado porque tenía un aneurisma y los dolores eran muy intensos, pero también decidió que era ortotanasia, que nadie le iba a aplicar eutanasia, nada. Esto es la ortotanasia, lo que básicamente admite la bioética, porque digamos que no está de acuerdo ni con la eutanasia ni con la distanasia, por razón de respeto a la humanidad como ser humano. He hablado mucho, hasta ahí está todo esto entendido. ¿Hay alguna duda, algo que ustedes quieran comentar, algo que quieran decir? ¿Qué me dicen? Todo claro, profe. Ok, ¿alguna opinión que quieran dar hasta ahí, hasta donde vamos? Algo que quieran decir, a ver. ¿Están de acuerdo con qué? Me gustaría oír sus opiniones, pues porque aquí nadie tiene la razón absoluta, no hay problema en que el uno diga estoy de acuerdo con esto, el otro no, como decía David, esos son cuestiones muy complejas y muy difíciles de definir, pero sí me gustaría escuchar un poquito qué opiniones tienen al respecto. A ver, Elena, ¿qué dices? O Gisela, o Joana, o Julián, que no lo había visto tampoco. Hola, profe, buenas noches. No, apenas entré a la clase, no coloqué ¿Llegaste? cuidado. Dígame, profe. Apenas llegaste, no alcanzaste a escuchar, digamos, mucho. No, no escuché nada. Ah, bueno, después de pronto con la grabación, ¿no? Sí. Bueno, pero entonces dime, a ver, ¿quién quiere decir algo? Stephanie, Valerie, Elena, Dylan, Brenda, ¿qué opinión tienen? ¿Con qué están de acuerdo? ¿O con qué no están de acuerdo? Pues yo estoy de acuerdo con la eutanasia y con la ortotanasia. Con Ajá. la distanasia no, porque pienso que es ya como que tener a alguien a la fuerza vivo sin importar lo que esté sintiendo, experimentando, sin importar su estado de sufrimiento. Ok, muy bien, gracias por la opinión. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere dar su opinión? Pues de mi parte creo que, pues de uno de esos, pues, no es que puede que esté de acuerdo, ¿no? Pero si el paciente de verdad está sufriendo mucho y quizás quiere como estar un poco tranquilo, descansar tanto físico y mentalmente, estoy de acuerdo pues con la eutanasia. En cuestión de los cuidados paliativos, soy muy llamada a eso. ¿Por qué? Porque en ese proceso puede cambiar ese pensamiento. Ajá, listo, muchas gracias, Brenda. ¿Quién más? A ver, David y Dylan, ¿qué opinan? David y Dylan, ¿qué opinan?
Yo no tendría una fórmula como para todos los casos. Particularmente diría que sí estoy muy a favor de la eutanasia en general, pero por sobre ello, incluso en el caso de la eutanasia, diría que sería un caso a caso. O sea, específico, ¿cierto? Sí, Como tendría que mirarlo ser específico. específicamente. Ajá, ok. Muchas gracias. A ver, di, ¿qué dices? Dígame, profe, no escuché. Digamos, ¿tienes alguna opinión al respecto de lo que hemos visto? ¿Con qué estás de acuerdo? ¿Con qué no? Pues opiniones no, en sí no, porque todo hasta ahora me está quedando claro. Pero sí digamos que yo, por lo menos por opinión personal, pues yo estoy de acuerdo o a favor de la eutanasia. Ok. ¿Y por qué? ¿Tienes alguna razón? No Es- necesariamente una razón, porque digamos que nunca, no he tenido como casos así, digamos que nunca me ha pasado un caso así, ni tampoco conozco, pero digamos que es como opinión de decir que pues cada quien tiene su manera de morir, ¿verdad? Cada quien busca su manera de, de morir. Ajá. Ok. Sí, listo. Muchas gracias. Sí, es importante lo que ustedes dicen, porque incluso cuando tratamos el tema del aborto provocado, que también es un tema duro de tratar, pues yo siempre les decía a los estudiantes, porque habían algunas niñas que estaban de acuerdo, ¿cierto? Entonces yo les decía, bueno, pero siempre que uno diga sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, lo importante es tener una razón para decir por qué estoy de acuerdo o por qué no. Entonces eso es lo importante que debemos tener, como ustedes lo están diciendo, por esto o por lo otro. A ver, de pronto Gisela y Elena, ¿qué dicen? Pues, profe, yo comparto la opinión de los compañeros con el tema de la eutanasia y la ortotanasia, porque para mí también, yo siento que para mí es un derecho, o sea, tú tienes derecho a morir y para mí personalmente, el que otra persona no permita que tú puedas morir, a veces lo considero como un acto de egoísmo, pero también como un acto de amor, porque uno entiende que las personas a veces no quieren dejar ir a esas personas que quieren, pero también hay que entender que es que, ¿para qué yo no quiero que esa persona se vaya? O sea, esa persona, yo no quiero que se vaya esa persona. ¿Por qué? Y ahí es donde yo digo que es algo muy egoísta porque realmente yo no quiero que se vaya porque yo sé que yo voy a sufrir, porque me va a hacer falta, porque quiero mucho a la persona, por X o Y motivo. Y pues ahí es donde yo, en vez de pensar en mí, que sé que va a ser algo muy difícil porque soy yo la persona que me voy a quedar aquí sin esa persona, pensar más bien cómo se siente la persona que tiene la enfermedad, que es la que está sufriendo, y cómo se siente del hecho de saber que literalmente tú no puedes morir como tú quieres o ya dejar de sufrir porque es algo muy difícil. Pero pues estoy ahí, pero pues la verdad es que uno dice eso porque uno no le ha tocado realmente, pero yo creo que en mi caso, si me llegase a tocar, pues sería una de las personas que diría que a mí me dejen morir, si estoy enferma o algo así, a mí me dejen morir, o sea, no hay por qué sufrir por mí, por ejemplo, no quiero sufrir todo ese dolor de tener que ver a mi familia o ese dolor de tener que sufrir lo que yo tenga en ese momento si llegase a suceder, pero también me pondría en la posición de mi familia, que ha de ser muy difícil tener que verme a mí querer morir. Entonces, es un tema complejo, pero en mi parte yo sí estoy a favor de eso y me parece que eso es un derecho que uno debería elegir y no otras personas. Ok, muy bien, muchas gracias. Y digamos, ¿cuál sería la opinión ante un paciente de ustedes como psicólogos en este caso? Pero el paciente en caso de la persona que desea interrumpir su vida o de un familiar. Pues no sé, pongan ustedes el caso. ¿Cómo
de pronto de un paciente, ¿cierto? Que les pida una opinión, que les diga a usted qué piensa, usted qué haría, que le diga el paciente, porque uno le puede preguntar a veces al médico, bueno, ¿usted qué haría en mi caso? ¿Sí? Entonces, uno quisiera recibir una razón que como que lo convenza de que sí, está bien lo que me dice, está bien lo que considero lo que debo hacer. ¿Cuál sería el papel grande del psicólogo en estos casos? Porque los psicólogos yo creo que juegan un papel muy importante en este tema, ¿no? Pues que yo pienso que el psicólogo como tal de decirle a un paciente es mejor esta opción u otra, no es lo más conveniente porque ahí ya estarían entrando sus propias creencias, sus propios dogmas. Entonces, o sea, lo que podría hacer el psicólogo es como que plantearle cada situación o sea, con todas las implicaciones que eso tiene y servir como de guía a ese paciente a que realmente elija por sí mismo, no como psicólogo decirle, creo que considero que es mejor la eutanasia o bueno, u otra opción. Entonces, es más como servir de guía. Ajá, ok, sí, es como un mediador para hacer, digamos, reflexionar al paciente, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias. Continuamos entonces aquí. Aquí yo tengo esta foto porque digamos que bioética incluye todo lo que es la vida. Recuerden que de la ética pasamos a la práctica y eso es la bioética, es la praxis, es la aplicación definitiva de la ética, lo que es la bioética. Y es la que pone esos límites a todos los avances científicos y tecnológicos para que para que la dignidad del ser humano no se vea afectada. Entonces, es todo eso que involucra la vida, es todo lo hermoso, la naturaleza, pero sobre todo los seres humanos que la viven. Por eso me gustan mucho las palmeras, porque me recuerdan la playa. Y para mí la playa es lo máximo, ¿no? Me encanta el mar y los ríos. Entonces, cuando yo veo una palmera, así sea acá en Cali, yo digo, la playa, ¿sí? Entonces, estas fotos con palmeras para mí me llenan de luz el alma con decirles todo eso. Tenemos entonces, acá ya habíamos visto esta, aquí, devolvámonos. Esta ya la pasamos. Y aquí hay unas frases, digamos, que se encuentran mucho en las bibliografías de filósofos, de los mismos pacientes, ¿sí? Que han tenido la experiencia. Y entonces dicen, el animal conoce la muerte tan solo cuando muere. El hombre se aproxima a su muerte con plena conciencia de ella en cada hora de su vida. Dicen que pues apenas uno nace empieza a morir y esa es la realidad. Apenas uno nace ya empieza a perder minutos, horas de vida, porque empieza a consumir el oxígeno, empiezan a envejecer las células, ¿sí? Entonces, en el momento que uno nace ya empieza a morir. Y esto es como lo que quiere decir básicamente esta frase, ¿no? Muchos otros hablan sobre el suicidio. Y esto también quisiera que ustedes me dijeran qué opinión tienen, porque esta frase que yo coloqué acá, pues es como para debatirla. Dice, el suicidio no es un acto valiente ante la muerte, sino de cobardía ante la vida. Y ustedes como psicólogos también me imagino que cuando hay
ideas suicidas, su papel es muy importante. Entonces, pues quisiera saber qué opinan al respecto acerca del suicidio. A ver, ¿quién quiere empezar? Decirme algo cortico, aunque sea que quieran decir. ¿Qué opinan que es el suicidio? ¿Es valentía, como dice aquí, ante la muerte? ¿O que no es valentía, sino cobardía ante la vida? ¿O qué opinan de esto? A ver, empecemos con David. A ver, David, ¿qué opinas? Tiene el micrófono abierto, pero no se le escucha. Ah, ya, lo siento. Ah, ya. Ni la una ni la otra realmente. O sea, los sujetos pues vienen dados de condiciones previos. Se hace que lo llamemos cultura, sociedad, cosas buenas, positivas, malas, y entre ello también están las catástrofes, sea por destino, sea por la existencia de X o Y cosa. Y la persona sucumbe, la persona es, o el ser humano de por sí es un animal más. No hay característica que tenga el ser humano que no tengan algunos otros animales, ni el lenguaje, ni la cultura, ni etcétera, etcétera. Estamos hechos de carne y hueso y por ende, así tanto sea como en la enfermedad, que puede ser en la eutanasia o incluso en el deseo de el suicidio, que técnicamente sería disponer de la propia vida, pues estamos condicionados, ¿no? Es como decir, ok, llevo 2 semanas con una gripe y de repente me comienzo a plantear, ¿será que voy a vivir toda la vida con esta gripe? ¿Sí? Aunque suene un pensamiento tonto, son cosas que están dadas, ¿no? Y igual pienso que es muy complejo, igual nuestro papel y nuestro rol es, claro, pues es buscar pues la prevención, ¿no? Pero igual, siento que son temáticas a las que toca ponerle un poquitico más de ojo y bueno. Ok, muchas gracias, David. A ver, ¿quién más quiere opinar? Yo les pregunto, ¿será que cuando un paciente se suicida, algunos dicen, se le borró totalmente el cassette? ¿Sí será verdad eso? ¿O lo hace conscientemente de que ya quiere terminar su vida? ¿Ustedes qué opinan? Ustedes en lo que han aprendido como psicólogos, porque yo no lo sé, por eso se los estoy preguntando y quiero aprender eso de ustedes. Aquí todos tenemos que aprender un poquito. Entonces, ¿qué opinan? Bueno, profe, yo voy a en mi opinión muy personal de lo que pues dice la frase, Sí, que puede parecer muy complejo también, yo lo veo desde esta percepción, que, o sea, ahí dice que el suicidio no es un acto de valentía, ¿no? Pero en mi caso personal, pues también yo lo veo a la vez como valentía, porque no cualquiera persona pues comete ese tipo de acciones. O sea, yo creo que ha habido, no sé si todos en algún momento hemos pensado como en suicidarnos, pero no somos capaces, ¿no? ujú, Eh, digamos, de tirarse de un edificio o de pronto disparar, porque hace falta valentía para hacerlo también. Entonces, por eso lo digo, es algo muy complejo y con respecto ante la cobardía ante la vida, pues sí, también eso suele ser, de que las personas a veces tienen mucho miedo de enfrentarse y confrontar pues los obstáculos que se le presentan en la vida, ¿no? Por otra parte, pues también desde la postura psicológica, uno mira a esas personas que nosotros como personas venimos o hemos venido aprendiendo unos recursos también y tenemos unos recursos y cuando se nos acaba esos recursos y no hayamos como las diferentes alternativas como asistir al psicólogo para que el psicólogo también identifique qué otros recursos de más tiene esa persona para enfrentarse a, a esos eventos catastróficos.
Entonces las personas hacen este tipo de acciones porque ellas miran que ya no tienen más recursos, o sea, internamente, de lo que hablamos de las habilidades que tiene una persona. Entonces esas personas se sienten como vacías y no tienen como de confrontar esos problemas. Ajá, listo, muy bien, gracias por tu opinión. A ver, ¿quién más? Julián. Julián acaba Sí, de yo hablar. acabo de... Yo iba a decir que yo considero que el suicidio es como un problema de salud pública. Entonces, o sea, la última pregunta que usted hizo, que es que si una persona que se suicida es porque se le borró el cassette o porque está realmente decidido, yo pienso que esa persona tiene algún problema pues de salud mental debido de pronto a las circunstancias que vivió, las experiencias, y está teniendo un sufrimiento que es subjetivo, que es muy propio de él, pero que realmente, o sea, necesita recibir la ayuda necesaria para que sí pueda como que potenciar sus recursos, como decía el compañero Julián, como que darse cuenta de esas capacidades que tiene. Pero no considero que la persona esté totalmente decidida como que a decir que, bueno, que se quiere morir, sino más bien pienso que tiene alguna situación o algún sufrimiento que le está generando ese conflicto. Ajá, Bueno, yo quiero adicionar también algo más. Cierto que para responder a esa pregunta de si lo hace conscientemente, yo creo que las personas sí lo hacen conscientemente porque premeditan la forma de suicidarse. Entonces ahí primero hay que tener en cuenta que se pasa por unas etapas, digamos. Está la ideación, la planeación, no me acuerdo la otra que viene, y ya viene pues el suicidio consumado. Entonces yo creo que es muy consciente la acción que realiza la persona. el suicidio. Ok, Ajá. listo, gracias. Debatible, porque lo que dije es como cuando la gente a veces le da una gripe y se comienza a plantear de repente, ¿será que voy a vivir toda la vida así? Entonces también están los estados alterados de percepción o de mentalidad. Sí, es que también, o sea, bueno, en cuanto a si es consciente o no, bueno, puede que exista una planificación, pero para otros trastornos del DSM también puede haber planificación. Por ejemplo, una persona que tiene psicopatía va a planear un asesinato y o sea, como que tiene esa planeación de paso a paso de cómo lo va a hacer. O sea, aunque tenga esa planeación, no significa que sea un sujeto sano. Ajá, muchas gracias también por esa opinión, porque nos aclara también, por lo menos a mí, me aclara muchas cosas de lo que ustedes están hablando. Sí, a ver, ¿quién más quiere hablar? ¿Quién iba a hablar? ¿Dylan? ¿Dylan ya habló? No. Dylan, ¿qué opinas? A ver, entonces, Gisela o Elena o Stephanie, a ver, ¿qué opinan de todo lo que estamos hablando? Valerie. Pues, profe, yo, la verdad, siento que no tengo como una opinión específica. Siento que tengo como muchas ideas de lo que sería, pues, la frase anterior, y de si es consciente o no. Porque comparto la opinión de Juli y comparto también la opinión de Brenda y comparto también la opinión de David, porque es que siento que, o sea, siento que en cierta parte puede ser consciente, pero en otra parte puede ser que esté alterado y por lo tanto esa alteración haga que la persona tenga ciertas acciones. Entonces, la verdad es que tengo una opinión como muy confusa. No la tengo muy clara realmente, pues con ese tema. Ok, gracias. Profe, yo pienso que, bueno, en psicología hay algo que se llama pensamientos automáticos negativos. Yo pienso desde dónde venga esa planeación, si esa planeación viene como de una forma coherente o solamente de ideas irracionales de pensamientos negativos. Por ejemplo, las personas que suicidan suelen como pensar, no sirvo para este mundo, nadie me quiere. Entonces, así por mucho que tenga planeación, o sea, no son ideas racionales como tal sobre lo que está sustentando esa planificación.
O que eso coincide con lo que estaba diciendo tu otra compañera ahora, ¿no? Que no Sí. necesariamente puede estar sano aunque lo haya planeado muy bien, Ah, ¿cierto? eso lo dije yo. Ah, eso lo dijiste tú. Ujú, exacto. Entonces sí. Bueno, muchas gracias. Miramos entonces que aquí hay otra frase que dicen que es más deseable una hermosa muerte a una larga y desventurada vida. Todas estas frases, digamos que han sido famosas, ¿no? En la literatura, en el arte, entonces pues por eso como que quería traerlas aquí a colación para que pues supiéramos y pensáramos y reflexionáramos un poco acerca de esto porque tienen que ver con el tema de la muerte. Y quería también mostrarles, no sé, se me perdió aquí, cuando hablamos de la eutanasia, en la eutanasia hay, en la eutanasia hay unas sentencias. Primero, en 1997, en el Código Penal de Colombia se acepta la eutanasia, pero más adelante se considera que es como un delito y tiene que ver mucho también como lo que se llama suicidio asistido, porque lo que estábamos hablando, si la persona se quiere suicidar, pues se suicida ella sola, pero si es lo que se llama un suicidio asistido, es porque yo no lo pienso o no lo puedo hacer sola o solo, y entonces necesito de alguien que me asista, que me ayude para poderme suicidar o para poder morir. Por eso se llama suicidio asistido. Y pues se cuenta, digamos, de algunos casos en que sí, las personas ayudan a morir a otra, digamos a su pareja, cuando la pareja está sufriendo mucho y le pide por favor ayúdame. No sé si en algún momento vieron la película Mar Adentro. ¿Alguno la vio en algún momento? La película Mar Adentro. ¿Ninguno? Bueno, Yo no. bueno, en Mar Adentro es un nadador que es un deportista excelente, es clavadista y en uno de esos clavados se le lesiona se me fue la palabra en ese momento, se lesiona toda la parte nerviosa que le da el movimiento, ¿sí? Entonces queda totalmente parapléjico, ni siquiera a duras penas puede mover la cabeza, no más. Y así permanece por largos años, no meses ni días, sino años. Muestra la película. Y entonces finalmente una pareja o una persona que lo quería mucho le pasa en un vaso con un pitillo un veneno, una forma de morir, una eutanasia directa, porque él se toma ese líquido y muere. Y en la película muestran esos últimos momentos en que parece que él estuviera sufriendo, pues, con lo que le produce el veneno, ¿sí? Y eso es lo que dicen, por ejemplo, de la eutanasia, que no es una buena muerte porque finalmente el paciente en esos momentos tiene un gran sufrimiento. Y en esa película pues lo muestran muy dramáticamente, ¿sí? Él en esos momentos hace gestos como que hay mucho dolor antes de morir, pero ese es un suicidio asistido. Entonces en este momento en Colombia, digamos que es en el Código Penal todavía es un delito, a no ser de que se tome como lo están haciendo por petición, con abogado, y la Corte Suprema les diga que sí lo pueden hacer, como lo han hecho últimamente con algunas personas que están muy relacionadas con lo que es
la eutanasia. Tenemos entonces que con esto, digamos, como que terminamos este tema. Como les digo, hay muchos otros temas que son de la bioética. Quiero mostrarles aquí. Vamos a descansar unos 10 minuticos si les parece y terminamos con otro tema que es muy importante, que tiene mucho que ver también con el ser humano, que ustedes se van a dar cuenta y que no es tan largo. Entonces vamos a descansar 10 minutos, ¿les parece? Está bien, profe. Bueno, Bueno.